Sección 2. Ejemplos de mexicanidad. Faustina Benítez de Álvarez. Fue voz muy repetida en las montañas surianas de México, la comunidad espiritual y material de doña María Faustina Benítez con su esposo, el benemérito general de división don Juan Álvarez. Se conocieron en años mozos. Ella era un poco menor que el esforzado soldado de la insurgencia y gravemente herido en el asalto del castillo de San Diego, en la madrugada del 8 de febrero de 1811, logró establecerse en virtud del exuberante vigor de sus 21 años, y en su convalecencia contrajo nupcias con la graciosa muchacha de Coyuca que le había animado en su lecho de enfermo. No se ha escrito el apunte biográfico de la esposa del general Álvarez, ni en los estudios relacionados con el prócer del plan de Ayutla se hace referencia a su matrimonio, pero se colige que ocurrió a fines de 1811 o a principios de 1812, ya que el primogénito de su hogar, el después general de división don Diego Álvarez Benítez, vino a la vida el 12 de noviembre de 1812 y vio la primera luz en el propio pueblo de Coyuca, de donde era originaria doña María Faustina. Las vicisitudes de la guerra hicieron que el general Álvarez y su mujer pasaran por alternativas constantes, por peligros sin cuento, por largas separaciones, pero había en él un rendimiento probado a las virtudes de su esposa, y había en ella la fidelidad y pleitesía de la mujer mexicana abnegada hasta el sacrificio. Álvarez, como el patricio don Vicente Guerrero, no dudó jamás de alcanzar para México la libertad, y doña Faustina le animó siempre, le consoló en los desastres y le acompañó en sus triunfos. La toma del puerto de Acapulco el 15 de octubre de 1821, la campaña de Guerrero contra el gobierno usurpador de Bustamante, que se resolvió en la desesperación del 14 de enero de 1831, cuando el traidor Picaluga zarpó de la bahía de Acapulco llevándose a bordo del Colombo al general Guerrero. La guerra contra el invasor norteamericano que hizo al general Álvarez combatir al frente de las caballerías en defensa de la Ciudad de México. La formación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 27 de octubre de 1847, que llevó a don Juan a gobernador provisional, a gobernador constitucional durante el primer cuatrenio y a benemérito del Estado en grado heroico, dándole a doña María Faustina la satisfacción de acompañarle en sus funciones oficiales y de establecer desde ese entonces su residencia en la finca de campo de La Providencia, inmediata al puerto de Acapulco, en donde se deslizó el resto de su vida y en donde gozó de la tranquilidad que no había tenido desde 1811 hasta ese entonces. El 25 de marzo de 1818 había nacido Encarnación Álvarez Benítez, que desde los años mozos fue soldado, al igual que su padre y su hermano. Llegó a general por méritos propios a los 37 años de vida y dio a sus padres en la Casa de la Providencia el dolor de su eterna ausencia al ocurrir su muerte el 25 de junio de 1857, cuando su madurez hacía esperar triunfos y glorias para su patria chica y para México. Doña Faustina había asistido a la proclamación del plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, al glorioso final de ese movimiento federalista que llevó a su esposo hasta la presidencia constitucional interina del país, y a la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857, que estableció la esperanza de la felicidad del pueblo mexicano. Situaciones políticas llevaron al general Álvarez de nuevo a la Providencia. Desde allí dirigían el pensamiento y la acción militar del Partido Liberal y mantenían en activo las huestes militares de su hijo don Diego y las de los generales Pinzón, Jiménez, etc., que llevaron a los contingentes guerrerenses a la guerra de 3 años de 1858 a 1860 y a la sangrienta lucha en que la República, orientada por el licenciado don Benito Juárez, triunfó sobre los franceses invasores y sobre los imperialistas que reconocían al austríaco Fernando Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Don Juan Álvarez, atendido solícitamente por doña María Faustina, murió en La Providencia el 21 de agosto de 1867
y en su triste soledad prevaleció 3 años más su abnegada y modesta compañera, la costeña de Coyuca, a la que el estado de Guerrero había homenajeado llamándole a esa población Coyuca de Benítez. Personas que visitaron a doña María Faustina en su soledad final afirman que por las tardes, contemplando las altas mareas, se extasiaba con los tumbos de las aguas del Océano Pacífico que le rememoraban su vida juvenil, cuando diariamente escapaba de las acechanzas y de los peligros de los enemigos realistas, y al día siguiente volvía a sufrir sus amenazas, salvándose siempre de ellas. El señor ingeniero Ricardo Heredia Álvarez, bisnieto en línea directa de tan relevante matrona, nos ha favorecido con una copia fotostática de la esquela de defunción de su bisabuela, en la que textualmente se lee: el día 15 del corriente, a las 5:10 de la tarde, falleció la señora doña María Faustina Benítez de Álvarez a la edad de 79 años, 6 meses. Sus hijos, nietos, el resto de la familia y demás personas de su estimación, al participar a usted con profundo dolor tan funesto acontecimiento, le suplican eleve sus preces al Ser Supremo por el descanso de su alma. Hacienda de la Providencia, agosto 16 de 1870. Coyuca de Benítez, en la costa grande del estado de Guerrero, vio nacer en el mes de febrero de 1891 a una mujer paradigma de abnegación y lealtad, de valor y de valer, doña María Faustina Benítez, la mujer benemérita que honra a los suyos, a su entidad natal y a la patria mexicana.